¿Qué significa realmente vivir en un estado de completa libertad interior, incluso en medio de los retos cotidianos? ¿Cómo se ve el amor sin condiciones en la práctica? ¿Qué ocurre con nuestras relaciones cuando dejamos de proyectar en los demás nuestros miedos? Y algo aún más desafiante, ¿cómo encontrar claridad cuando todo a nuestro alrededor parece empujarnos al caos? En la primera parte de esta entrevista con Byron Katie, descubrimos pasajes de su vida y de su transformación radical, donde nos habló de cómo el sufrimiento nace de los pensamientos que creemos sin cuestionar. Hoy, en esta parte 2, vamos a ir mucho más allá. Abriremos nuevas puertas que quizá nunca antes hayas escuchado en una entrevista. Lo que vas a escuchar no son teorías, sino respuestas nacidas de la experiencia viva de Byron Katie. Este contenido proviene de una entrevista original en inglés, traducida ahora al español para que puedas recibirla en toda su profundidad. Prepárate, porque estas palabras pueden sacudir la forma en que ves tu propia vida. Katie, en la primera parte de esta entrevista conocimos tu despertar radical y cómo descubriste que el sufrimiento solo aparece cuando creemos en nuestros pensamientos. Pero ahora quisiera preguntarte algo diferente. ¿Qué significa realmente para ti vivir en un estado de no saber, de reconocer que no tienes todas las respuestas? Vivir en el no saber es vivir en la libertad. La mente humana ha sido entrenada para buscar certezas, para agarrarse a explicaciones, para cuestionar teorías que le den una sensación de seguridad. Pero la seguridad nunca está en lo que creemos, está en la realidad misma. Cuando digo que no sé, no estoy hablando de ignorancia, sino de apertura. En ese espacio no necesito defender una opinión, ni luchar para que mi versión del mundo sea aceptada. Es como estar frente a un horizonte inmenso. Cuanto menos lleno mi mente de conclusiones, más receptiva estoy a la vida tal como es. Esa apertura es una bendición porque me mantiene en constante aprendizaje. El no sé es como un niño que se maravilla por todo. Desde ahí, cada momento es nuevo. Siguiente pregunta. Muchas personas buscan sentirse especiales, únicas, reconocidas, pero tú hablas mucho de la simplicidad, de la humildad. ¿Qué papel juega la identidad personal cuando uno despierta? La identidad es un disfraz que la mente se pone para creer que sabe quién es. Desde niños aprendimos a decir, yo soy la hija buena, yo soy el que fracasa, yo soy el exitoso. Son etiquetas que parecen definirnos, pero que en realidad nos limitan. Cuando desperté, lo que llamaba mi yo simplemente desapareció. No había necesidad de sostener una imagen. Y eso fue un alivio enorme, porque mantener una identidad requiere muchísima energía. Es como cargar un saco de piedras que nunca fue necesario. Hoy, si alguien dice, Katie, eres maravillosa, o Katie, estás equivocada, lo escucho, pero no tiene dónde pegarse, porque no hay una Katie que necesite defenderse. Lo que queda es la vida fluyendo, una conciencia viva que no tiene nombre ni forma fija. Esa simplicidad es lo que muchos llaman humildad, pero para mí es lo natural. Siguiente pregunta. Sueles decir que todo pensamiento que genera sufrimiento puede ser cuestionado, pero ¿qué ocurre con pensamientos que parecen muy reales? Por ejemplo, me han traicionado o he perdido algo importante. ¿Cómo podemos verlos de otra manera sin negar lo que pasó? La clave está en comprender que no cuestionamos los hechos, cuestionamos la historia que construimos sobre ellos. Un ejemplo es que alguien me dice una mentira. Ese es el hecho. Pero lo que me hace sufrir no es la mentira en sí, sino lo que pienso sobre ella. No debería haberme mentido. No soy importante para él. Nunca volveré a confiar. Cuando investigo esos pensamientos con las preguntas de The Work, el trabajo, descubro que mi dolor no viene del hecho, sino de la interpretación que mi mente ha fabricado. Esto no significa justificar lo que alguien hizo, sino ver con claridad. La claridad me libera para responder de forma amorosa y firme.
sin la distorsión del resentimiento. Así puedo decir no sin odio. Puedo poner límites sin convertirme en víctima. Lo real nunca duele. Lo que duele es la historia que creemos sobre lo real. Siguiente pregunta. Hablando de relaciones, muchos piensan que la pareja o la familia son una fuente inevitable de conflicto. ¿Cómo cambia nuestra forma de relacionarnos cuando empezamos a cuestionar nuestras creencias? Cambia radicalmente. Las relaciones no son con otras personas, son con los pensamientos que tenemos sobre ellas. Yo no vivo con mi esposo o mi hija, vivo con la historia que mi mente cuenta acerca de ellos. Si creo que no me entienden, me sentiré sola, incluso rodeada de amor. Pero si cuestiono esa creencia, puedo descubrir que lo que llamaba incomprensión era simplemente mi expectativa no cumplida. Cuando dejas de tratar de arreglar al otro, surge un espacio de amor incondicional. Entonces puedes ver al otro como realmente es, un ser humano confundido a veces, luminoso otras, pero siempre digno de respeto. Las relaciones florecen cuando dejamos de pedirle al otro que se convierta en el personaje que inventamos en nuestra mente. Siguiente pregunta. En tu experiencia, ¿qué papel juega el cuerpo físico en todo este despertar? ¿Cómo ves la salud, la enfermedad o el envejecimiento desde esta perspectiva? El cuerpo es un regalo, pero no es quienes somos. Es como un vehículo maravilloso que nos permite movernos en esta experiencia humana. Cuando creemos pensamientos como mi cuerpo debería ser joven, no debería doler, tengo que controlarlo, entonces sufrimos. El cuerpo hace lo que tiene que hacer: nacer, crecer, envejecer, enfermar, sanar. Todo eso es parte de su naturaleza. El sufrimiento aparece cuando discutimos con esa naturaleza. Yo he visto que incluso el dolor físico cambia cuando lo cuestionas. El dolor está ahí, pero el sufrimiento añadido, esto no debería pasarme, mi vida ya no tiene sentido, es opcional. En lugar de luchar con el cuerpo, podemos escucharlo con amor. Agradecerle cada respiración, cada paso, incluso cada arruga. El cuerpo es un maestro que nos recuerda constantemente la impermanencia y la belleza de lo que simplemente es. Siguiente pregunta. Muchas personas dicen, yo entiendo estas ideas, pero en la práctica, cuando llega la ansiedad o el miedo, no puedo evitarlo. ¿Qué les dirías? Les diría que eso mismo es la puerta. Cuando alguien me dice, no puedo evitar sentirme ansioso, yo escucho una invitación clara. Ese pensamiento, no puedo evitarlo, es el siguiente que necesita ser investigado. No es un error sentir ansiedad, al contrario, la ansiedad es un regalo, porque nos muestra dónde todavía creemos en una historia que no hemos cuestionado. El truco no es tratar de eliminar pensamientos o emociones, sino recibirlos como mensajeros. Cuando aparece el miedo, en lugar de rechazarlo, podemos preguntarnos ¿qué estoy creyendo ahora? Tal vez la creencia es voy a fracasar, me van a dejar solo, algo malo va a pasar. Al cuestionar esas creencias, el miedo pierde su poder, no porque desaparezca la emoción al instante, sino porque vemos que nunca estuvo basado en la realidad, sino en una película mental, y al ver eso con claridad, la película deja de asustarnos. Siguiente pregunta. Una de las cosas que más intrigan a la gente es tu manera de decir sí o no sin dudas, como si siempre supieras qué hacer. ¿Cómo funciona eso? Es muy simple. No respondo a lo que los demás esperan, respondo a lo que es verdadero en mí en ese momento. Si alguien me pregunta, ¿quieres salir a caminar? Yo no puedo saber si querré hasta que llega el momento. El futuro es desconocido, así que respondo desde el presente. ¿Siento un sí o un no ahora mismo? Y lo hermoso es que cuando digo sí, es un sí completo. Y cuando digo no, también es un sí a mí misma. Siempre gano, porque no estoy traicionando mi integridad.
No hay un proceso complicado. Solo escucho, respiro y dejo que la respuesta llegue desde la honestidad más sencilla. Eso es lo que llamo vivir en alineación con la realidad. Siguiente pregunta. Katie, ¿qué le dirías a alguien que siente que su vida no tiene propósito? Le diría que lo observe con atención. El pensamiento "mi vida no tiene propósito" puede parecer devastador, pero en realidad es liberador si lo cuestionas. ¿Qué propósito podría ser mayor que simplemente estar aquí, respirando, mirando, amando? La mente busca un gran proyecto, una misión heroica, algo que la haga sentir importante, pero la realidad ya está completa en cada instante. Mi propósito es lavar un plato con amor, escuchar a alguien con atención, sentarme en silencio y sentir el latido de mi corazón. Eso es suficiente. Y lo paradójico es que, cuando sueltas la necesidad de tener un propósito, la vida misma empieza a usarte de maneras sorprendentes. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud. Siguiente pregunta. Katie, en esta parte quiero ir más a lo práctico. Muchas personas dicen, yo sé que todo está en mi mente, pero aún así sigo sintiendo enojo, resentimiento o tristeza. ¿Cómo empezar a vivir lo que comprenden intelectualmente? Es muy común. Una cosa es entender las ideas y otra es experimentarlas. La mente puede repetir, lo que creo me causa sufrimiento. Pero mientras no lo investigues en el momento en que surge, se queda como teoría. La práctica es detenerse y observar. Cuando sientas enojo, no luches con él. Pregúntate, ¿qué estoy creyendo ahora? Tal vez me han faltado al respeto, deberían tratarme mejor, no es justo. Ahí está el origen del enojo. El cambio ocurre cuando cuestionas esos pensamientos en el instante. No se trata de controlar emociones, sino de entenderlas. Cada emoción dolorosa es una señal que dice, mira aquí, hay un pensamiento sin investigar. Y cuando lo ves con claridad, la emoción se disuelve naturalmente. Siguiente pregunta. ¿Y qué ocurre con el pasado? Mucha gente revive errores, traiciones o heridas de la infancia una y otra vez. El pasado no existe más que en el pensamiento. Cuando recuerdas una herida, lo que realmente está ocurriendo es que la estás recreando en este momento. Imagina que de niño alguien te gritó. Ese grito ocurrió una sola vez, pero si tu mente lo repite durante 30 años, lo estás viviendo 30 años. No es el pasado lo que duele, es la película mental que repites hoy. Al cuestionar las creencias que sostienen esa historia, no debió pasar, me arruinaron la vida, nunca lo superaré, descubres que en este instante estás a salvo. El pasado termina cada vez que dejas de contarlo y en ese silencio encuentras paz. Siguiente pregunta. Pero, ¿qué pasa si alguien dice, lo que viví fue tan duro que nunca podré perdonar? El perdón no es algo que tengas que forzar. Ocurre naturalmente cuando ves la verdad. Si alguien me hizo daño, puedo investigar lo que creo. Él no debería haber hecho eso. ¿Es verdad? ¿Puedo saberlo con absoluta certeza? Al mirar profundamente, a veces descubro que esa persona actuó desde sus creencias, igual que yo cuando estoy confundida. Entonces aparece la compasión. No significa aprobar su conducta ni volver a ponerme en peligro. Significa que dejo de cargar el peso del resentimiento. El perdón verdadero no es un regalo al otro, es un regalo para mí misma. Es la liberación de la historia que me mantenía atada al dolor. Siguiente pregunta. ¿Qué dirías sobre la búsqueda espiritual? Hoy en día mucha gente se mueve de un maestro a otro, de un libro a otro, esperando la gran experiencia. No hay nada de malo en buscar, pero la búsqueda puede convertirse en un obstáculo si creemos que la paz está en el futuro o en otro lugar. Cuando alguien dice,
todavía no he llegado. Yo le pregunto, ¿a dónde exactamente quieres llegar? Y casi siempre la respuesta es, quiero estar en paz. Entonces, lo invito a mirar su experiencia ahora mismo. ¿Qué hay en este instante que te impide estar en paz? Usualmente es solo un pensamiento. Necesito más, no soy suficiente, falta algo. La verdad es que la paz no se alcanza. Se descubre en este momento cuando dejas de creer esas historias. El maestro más grande es el pensamiento que aparece ahora mismo frente a ti. Siguiente pregunta. Hay personas que sienten miedo constante al futuro, perder el trabajo, enfermar, quedarse solos. ¿Cómo se enfrenta ese miedo? El miedo siempre es una historia proyectada. Nadie ha visto el futuro. Si pienso, voy a perder el trabajo, me estoy contando una película. La práctica es volver al presente. En este momento, ¿tengo trabajo? Sí. ¿Estoy respirando? Sí. ¿Está todo en orden? Sí. Entonces el miedo se disuelve, porque no vive aquí, solo en el pensamiento. Eso no significa que ignoremos la realidad. Si mañana pierdo el trabajo, ese será el hecho. Pero no necesito vivir hoy en una película de terror que mi mente proyecta. La vida es mucho más amable que las historias que inventamos. Siguiente pregunta. ¿Y qué sucede con la autoexigencia? Muchas personas se dicen a sí mismas, tengo que ser mejor, debería estar más avanzado espiritualmente, ya debería haber superado esto. Esas frases son las que más sufrimiento generan. Cada debería es un choque contra la realidad. La mente dice, debería estar en otro lugar, pero la realidad es que estás aquí. Y discutir con la realidad siempre duele, porque nunca gana la mente. Cuando investigas pensamientos como debería ser diferente, descubres que la verdad es que ya eres suficiente, tal como eres. Eso no significa que no cambies o crezcas, pero el cambio real surge de la aceptación, no de la exigencia. Es como un jardín. Si lo riegas con amor, florece. Si lo riegas con críticas, se marchita. Incluso hay estudios donde se les insultaba a las plantas y éstas se marchitaban. En cambio, otro grupo de plantas a las que se les decía cosas bonitas, regándolas igual que las otras, se ponían más vigorosas. El trabajo de indagación es ese riego de amor hacia uno mismo. Siguiente pregunta. Hablaste antes de integridad. ¿Cómo se ve vivir en integridad desde tu experiencia? Integridad significa estar alineada con lo que es verdadero en mí en cada instante. No se trata de seguir un código externo, sino de escuchar profundamente. Por ejemplo, si alguien me pide algo y siento un no, digo no. Porque si digo sí, cuando en mi interior es no, me traiciono. Y esa traición interna genera resentimiento, aunque parezca un gesto amable. Vivir en integridad es vivir sin división interna. Es el mayor acto de amor propio. Y curiosamente, también el mayor acto de amor hacia los demás, porque los liberas de una relación basada en la falsedad. Siguiente pregunta. Hay quienes dicen, todo esto suena hermoso, pero en mi día a día con trabajo, hijos, responsabilidades, no tengo tiempo de sentarme a cuestionar cada pensamiento. ¿Qué les responderías? El tiempo siempre está aquí. No necesitas horas de meditación, basta un minuto de honestidad. Si en medio de tu jornada piensas, no puedo más, ese pensamiento es perfecto para investigar. ¿Es cierto que no puedes más? ¿Realmente no puedes dar un paso más, hacer una llamada más, respirar una vez más? Al cuestionarlo, descubres que sí puedes. La indagación no es una práctica aparte de la vida, es la vida misma. Está disponible en el supermercado, en el tráfico, en la oficina. Cada pensamiento estresante es una oportunidad de despertar. Y eso está al alcance de cualquiera, sin importar lo ocupado que esté. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo dirías a quien siente que su vida es demasiado complicada
y que despertar parece un camino imposible. Le diría que empiece con lo más sencillo, un solo pensamiento. No necesita cambiar toda su vida ni iluminarse en un instante. Basta con identificar un pensamiento que le cause dolor hoy y cuestionarlo. El cambio no es un gran salto, es una serie de pequeños despertares. Cada vez que ves un pensamiento como lo que es, solo un pensamiento, no la verdad, recuperas un poco de libertad y esa libertad se acumula. La vida puede parecer complicada, pero la mente solo puede creer un pensamiento a la vez. Así que no es necesario resolverlo todo, solo este pensamiento, aquí y ahora. Eso es suficiente. Siguiente pregunta. Muchas personas sienten que el mundo está en crisis. Guerras, injusticias, divisiones. ¿Cómo mantener la paz interna cuando lo que vemos afuera parece tan caótico? El mundo externo es siempre un reflejo de lo que la mente cree. Cuando miras las noticias y piensas, el mundo está perdido, lo que realmente estás viendo es un pensamiento no cuestionado. No digo que ignoremos la realidad, sino que observemos dónde empieza el sufrimiento, que es en la mente que interpreta. Si creo que no debería haber guerra, me siento impotente, enojada, triste, pero cuando cuestiono esa creencia, descubro que la paz no depende de que el mundo cambie, sino de mi relación con mis pensamientos. Desde esa claridad, puedo actuar con compasión, donar, ayudar, levantar la voz, pero sin odio en mi corazón. El odio nunca ha traído paz al mundo. La paz comienza con cada mente que deja de pelear con la realidad. Siguiente pregunta. ¿Entonces nunca es la situación lo que nos hiere, sino lo que pensamos de ella? Exactamente. La situación es neutra hasta que la mente le pone una historia. Imagina que alguien no te saluda. El hecho es, una persona pasó sin mirarte. Lo que duele es el pensamiento, me está ignorando, no me valora, he hecho algo mal. Cuando cuestionas esas historias, descubres que quizá estaba distraído, o quizá no te vio, o incluso si realmente decidió no saludar, esa es su libertad. El dolor no está en lo que hizo, sino en lo que yo creo que significa. Y esa es la buena noticia. No necesito cambiar al mundo para estar en paz, solo necesito cuestionar lo que pienso sobre él. Siguiente pregunta. ¿Cómo se ve el amor incondicional en lo cotidiano? Suena muy elevado, pero ¿cómo lo vive alguien común en su día a día? El amor incondicional no es algo que tengas que fabricar. Es lo que queda cuando desaparecen las historias que te separan de los demás. En lo cotidiano se ve en lo simple. Escuchar sin interrumpir, dejar que otro sea como es, no exige que cambie para que yo me sienta mejor. Por ejemplo, si mi pareja habla y pienso, no debería decir eso, entonces dejo de escuchar. Pero si cuestiono ese pensamiento, regreso al presente y lo escucho con un corazón abierto. Eso es amor. El amor incondicional no significa permitir abusos ni perder límites. Significa ver al otro con claridad, sin mis juicios proyectados. Y desde esa claridad puedo decir sí o no, pero siempre desde la paz, nunca desde la guerra. Siguiente pregunta. Entonces, ¿podríamos decir que vivir en paz no depende de cambiar lo que ocurre afuera, sino de mirar adentro? Así es. Todo empieza y termina en la mente. El mundo externo es el escenario donde vemos reflejado lo que creemos. Cuando creemos pensamientos dolorosos, vemos un mundo hostil. Cuando los cuestionamos, descubrimos un universo profundamente amable. Esa transformación no es teoría, es experiencia, y está disponible para cualquiera que se atreva a mirar dentro y a poner sus creencias a prueba. Siguiente pregunta. Katie, al escucharte surge una duda. Si todo se trata de cuestionar pensamientos, ¿no corremos el riesgo de volvernos fríos o desapegados como si nada importara?
Esa es una creencia común, pero es al revés. Cuando ves que un pensamiento no es verdad, no te vuelves indiferente, te vuelves más compasivo. El sufrimiento nos endurece, nos vuelve reactivos. En cambio, cuando dejamos de creer en pensamientos dolorosos, surge una ternura natural. Por ejemplo, si alguien me grita y yo creo me está atacando, respondo con defensa o agresión. Pero si cuestiono ese pensamiento, descubro que esa persona está asustada, confundida, atrapada en su historia. Entonces lo que nace en mí no es frialdad, sino compasión. Cuestionar no nos hace menos humanos, nos hace más abiertos, más capaces de amar sin condiciones. Siguiente pregunta. ¿Y qué pasa con los pensamientos positivos? Mucha gente practica afirmaciones como soy fuerte, soy exitoso. ¿También deben cuestionarse? No hay pensamientos buenos o malos. Todos son inocentes. La diferencia está en si los creemos o no. Un pensamiento positivo puede sentirse agradable, pero si lo creo ciegamente, también puede convertirse en sufrimiento cuando la realidad no lo confirma. Si pienso soy exitoso y mañana pierdo mi empleo, ese pensamiento me traiciona. El trabajo de indagación no busca reemplazar pensamientos negativos por positivos, busca descubrir lo que hay más allá de todos ellos. Esto es, la realidad sin adornos. Y en esa realidad siempre hay paz. Puedes disfrutar de un pensamiento positivo, pero sin aferrarte. Como una nube bonita en el cielo. La ves, la agradeces y la dejas pasar. Siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica todo esto en la vida diaria de alguien que tiene responsabilidades, familia, trabajo y deudas? No necesitas retirarte a una cueva ni tener horas libres. La vida misma trae los pensamientos que necesitas investigar. Si piensas, mi jefe debería valorarme más, ahí tienes tu trabajo interior. Si piensas, mis hijos no me respetan, esa es otra oportunidad. Cada situación diaria es el maestro perfecto. No necesitas añadir nada. Solo prestar atención a qué pensamiento te roba la paz ahora mismo y cuestionarlo. Cuando haces eso, tu vida no solo se vuelve más clara para ti, también para quienes te rodean. Te conviertes en un ejemplo vivo de alguien que actúa desde la paz, no desde la reactividad. Y eso transforma ambientes enteros. Siguiente pregunta. ¿Y qué pasa con la muerte? Aunque ya hablaste de esto en otros momentos, quiero preguntarlo de otra manera. ¿Cómo vivir sin miedo a perder lo que amamos? El miedo a la pérdida es el miedo más profundo de la mente. Pero observa, en este instante, ¿has perdido algo? ¿Está tu ser querido aquí? ¿Respiras? Pues sí. Entonces el miedo no está en el presente, está en un pensamiento que imagina el futuro. La mente dice, un día moriré, un día lo perderé. Y ese pensamiento te roba la vida ahora, cuando en realidad todo está bien. Vivir sin miedo no significa que no sintamos tristeza cuando alguien muere. Significa que no vivimos muertos antes de tiempo. La pérdida ocurre en un instante, pero el miedo puede durar toda una vida si lo creemos. Cuando cuestionas ese pensamiento, ves que la única muerte es la del momento presente, cuando lo abandonas por una historia. Siguiente pregunta. Muchas personas buscan un propósito de vida. ¿Cuál es para ti el propósito real? El propósito no es algo que tengas que inventar, es lo que está ocurriendo ahora. Cuando lavo un plato, como hemos dicho antes, ese es mi propósito. Cuando hablo contigo, este es mi propósito. La mente busca un gran destino, algo espectacular, pero la vida ya es espectacular en su simpleza. Cuando estás presente, cualquier acción, por pequeña que sea, se vuelve sagrada. El propósito real es amar este momento tal como es. Desde ahí, todo lo que hagas está impregnado de claridad. Siguiente pregunta. Para terminar,
Si tuvieras que considerar toda tu enseñanza en un solo mensaje para quienes nos escuchan, ¿cuál sería? Diría, no creas todo lo que piensas. Es tan simple que la mente quiere complicarlo. Pero esa frase es la puerta a la libertad. Los pensamientos vendrán automáticamente y no puedes controlarlo. Pero sí puedes elegir si los investigas o si los tomas como verdad absoluta. Cada pensamiento cuestionado es una cadena menos y poco a poco descubres que nunca estuviste atado, que siempre fuiste libre. Esa libertad no es algo lejano ni místico. Está aquí mismo, en este respiro, en este instante. Si lo que acabas de escuchar movió algo dentro de ti, regálame ahora un clic en me gusta. Es un gesto pequeño para ti, pero enorme para mí y para que este mensaje llegue cada vez más lejos. Ahora escribe en los comentarios, cuestiono mi pensamiento. Antes de cerrar, quiero dejarte algo importante. Si sientes que tu mente te juega en contra, que te sabotea y no te deja disfrutar de la vida, no tienes que seguir peleando con ella. Te invito a mi clase privada gratuita, donde voy a mostrarte el mismo método que me liberó de los bloqueos subconscientes y me ayudó a amarme tal como era. Haz clic en el enlace de la descripción de este vídeo donde dice clase privada y nos vemos dentro. Te mando un fuerte abrazo y no te deseo un buen día, te deseo un gran día. Soy Elías Benson.